¿Qué va a pasar con Biden? ¿Cómo es la situación hoy en Estados Unidos? Es un país absolutamente polarizado. Recuerden que 70 millones de personas votaron por Trump. Bueno, lo vamos a profundizar, lo vamos a analizar. Está el director del Centro de Estudios Internacionales de la UC, de Universidad Católica, está Jorge Saad. Jorge, ¿cómo te va? Qué gusto, buen día. Gracias por tu tiempo. Buenos días, Rodrigo. Muy Bueno, buenos días. un placer. Yo te sigo en Twitter y estaba viendo una de tus declaraciones que la quiero plantear para una definición tuya de raíz, ¿sí? Lo de hoy, refiriéndote a lo del Capitolio, fue un asalto a mano armada a la democracia de Estados Unidos. La violencia debe ser condenada siempre, sin ambigüedad, venga de donde venga. ¿Qué significado para ti como analista histórico, como abogado, con tipo con tanta historia, tanto recorrido, lo que pasó en el Capitolio ese día? Lo que pasó en el Capitolio ese día fue impresionante y todos los que estamos fuera de Estados Unidos no podíamos creer lo que estábamos viendo en un país que históricamente ha sido ejemplo de democracia, ha sido quien ha liderado la globalización los últimos 70 años, y ver esa vulnerabilidad claramente nos dejó a todos estupefactos. Pero hay que entender también que luego de transcurridos esos hechos tan lamentables, las instituciones americanas funcionaron. De hecho, esa misma madrugada lograron certificar los resultados. La Corte Suprema, que no nos olvidemos, 3 de los jueces fueron designados por Trump, no acogió las acusaciones de fraude electoral. Casi 60 tribunales en Estados Unidos también desecharon las legítimas presentaciones de reclamo por eventual problemas con los conteos. Entonces, por una parte vimos esta vulnerabilidad, este daño a la imagen, a la democracia, al respeto de Estados Unidos, pero por otro lado Estados Unidos también demostró que sigue teniendo una fortaleza a sus instituciones y lograron certificar los resultados y vamos a tener un cambio de mando este 20 de enero. Sí, un congreso que sesiona en la noche, que puede terminar de hacer este conteo final, oficializando la situación ya que Biden es el presidente de Estados Unidos. ¿Qué imagen te llevas de Trump? ¿Cómo defines a Trump? Porque vuelvo un poco a lo que decían en la introducción. Son 70 millones de votos, de personas, de seres humanos que lo siguen a Trump. Si no hubieran votado por Biden, bueno, cada uno puede tener sus explicaciones. A lo mejor no había otro candidato o son hiper fanáticos de Trump, como los vimos también en las imágenes del Capitolio, que ya te voy a preguntar. Pero en el balance final, hoy día estamos en la primera semana de enero, se entrega el 20 de enero ya al mando. ¿Cuál es el título que uno le pone al trabajo de Trump como presidente de Estados Unidos? A ver, Trump primero es una persona tremendamente competitiva. El 2016 dejó a más de 10 candidatos republicanos y logró la nominación, cuando nadie lo imaginaba. Segundo, en enero, antes de la pandemia, enero del año pasado, gozaba de amplio favoritismo para imponerse a la elección. Era difícil pensar que no iba a lograr la reelección. Y luego, Rodrigo, con la pandemia, con el desplome de la economía, con todos los medios en contra, logró ser el candidato perdedor más votado en la historia con casi 75 millones de votos. Eso habla de un potencial de Trump, de una habilidad, de una capacidad además de mantener su base partidaria más o menos estable. Nunca bajó el 40% durante su mandato, pero a la vez de una persona muy peligrosa por sus características populistas, de autoritarismo, de desprecio en definitiva a las instituciones. Y lo que hizo muy bien Trump es, lamentablemente, es que detectó esto de la sociedad americana que ya venía muy dividida y logró polarizarla más. Y si tú te fijas, Rodrigo, Trump, el ambiente de polarización la acomoda. En consecuencia, lo que venga desde el lunes en adelante, un posible juicio político, cuando ya Biden logre asumir el mando y cuál va a ser su rol como expresidente, si seguimos en este ambiente de exacerbación, de polarización, esa es una cancha que a Trump, por lo menos los 4 años anteriores, le acomoda. Entonces ahí va a haber un desafío de cómo se va a poder lidiar con una figura muy hábil comunicacionalmente, muy competitiva, que efectivamente tiene una fuerza en una parte del Partido Republicano y por lo mismo no todo el Partido Republicano ha salido a condenar estas últimas actuaciones y que se transforma en un actor relevante, incluso pensando para el 2024. ¿Y cómo ves lo de Mike Pence como vicepresidente de Estados Unidos? Y sigo el hilo de lo que tú estabas diciendo. Existe esta enmienda 25, donde por incapacidad el presidente podría salir si es que se llega a un acuerdo, si es que existe esa votación. ¿En qué parada queda él como vicepresidente que tiene hambre también de presentarse próximamente a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos? Esas dos cosas, él
su rol y segundo, esta enmienda 25 para sacar a Trump antes del 20 de enero, ¿crees que se puede dar o si es que Mike Pence va a tener la valentía también para votar, para apoyar esta enmienda 25 y sacarlo? Veo más posible, Rodrigo, que se pueda iniciar un impeachment o juicio político iniciado eventualmente por los demócratas que invocar la 25ª enmienda que básicamente con mayoría del gabinete o parte del Congreso se alega la incapacidad mental del presidente y asumiría el vicepresidente. Pero creo que lo de Mike Pence, que todavía no sabemos si tiene algún interés electoral, refleja esta fractura del Partido Republicano. Por una parte, tú tienes a Pence y a McConnell, que es el principal líder del Senado, que condenaron los hechos de Nuremberg. Marcan entonces una línea divisoria respecto a las actuaciones de Trump. Pero por otro lado, tú tienes representantes como Ted Cruz o el mismo Marco Rubio que han sido débiles, que mantuvieron silencio en algún momento para condenar estos hechos porque saben que cualquier actuación o crítica en contra de Trump, que hoy día exhibe estos 75 millones de votos del Partido Republicano, pueden comprometer sus aspiraciones electorales del 2024. Entonces el Partido Republicano, que está fracturado, se va a debatir en esto. Si el trumpismo, porque el 20 de enero termina la presidencia de Trump, pero se inicia el trumpismo, va a ser una fuerza protagonista en el Partido Republicano, va a ser una fuerza, por decirlo de alguna manera, más al margen, y cómo los que tienen aspiraciones electorales van a poder lidiar contra un expresidente que sigue teniendo un apoyo en las bases muy importante. ¿Cómo ves al Partido Republicano en esta pasada? ¿Cómo ves a Trump? ¿Tú crees que esto va a ser un episodio que lo fortalezca? Porque en su Twitter él hace, entre comillas, sin ser directo, pero él hace un llamado a que la gente vaya al Capitolio. ¿Tú crees que va a ser un expresidente y un país polarizado, absolutamente callado, echado hacia atrás, dejando que Joe Biden presida Estados Unidos con total tranquilidad, con total normalidad? ¿O acá el ruido va a ser permanente? ¿O el republicano va a ser fuerte? ¿Va a provocarse más conflictos, más distancia social? ¿Cómo lo observas? Porque ya antes de que se entregue el 20 de enero el puesto oficialmente a Biden, ya hubo un conflicto gigante, histórico. A ver, había un discurso de los republicanos después de la elección presidencial, antes de la elección de Georgia, que decía lo siguiente: perdimos la presidencia, pero mejoramos la votación en la Cámara de Representantes y, porque lo de Georgia terminó siendo sorpresivo, decían, y vamos a quedarnos con el Senado. Te pongo este ejemplo, Rodrigo, porque el republicano de historia, de naturaleza, no solamente ve la presidencia, ve todo el marco de la presencia del Partido Republicano, cómo le van otras elecciones, cómo está su presencia en los distintos estados. Y además, muchos de los republicanos, porque no pensemos que esos 75 millones reflejan a ese grupo de fanáticos que vimos el día miércoles, votaron por Trump a pesar de su personalidad. ¿Por qué? Porque también el republicano ve qué es lo que se plantea en materia de impuestos, qué es lo que se plantea en materia económica, en nominaciones de jueces, es decir, tienen un conjunto de temas por los cuales votar, y hay que reconocer que Trump a nivel de política interna prepandemia bajó impuestos, tenía la economía con buen desempeño, los mercados financieros exhibían buenos resultados y eso al republicano de base le gusta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la figura de Trump? Pienso yo. Creo que el culto a su personalidad va a continuar. De todas maneras no va a seguir la tradición de los expresidentes que guardan un perfil más bajo, va a tener un rol activo de distintas maneras y el desafío para Biden, que es un liderazgo moderado, es cómo ofrece este mensaje de unidad, de moderación a una sociedad americana profundamente dividida y a una clase política cada vez más polarizada. Exactamente. Y con Biden, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué mirada? Porque uno a Trump ya lo conocía incluso de antes, como economista, como inversionista, con tantos libros que ha sacado, incluso con la manera en cómo él había hecho su fortuna en realities de televisión. Uno ya sabía cuál iba a ser el perfil de Donald Trump. Con Biden, en este caso, ¿con quién nos vamos a encontrar? Una persona más moderada, más capaz de escuchar, con una línea más abierta, más conservadora. ¿Qué beneficios también tendría Chile con Biden, a diferencia del nexo que tuvo Chile con Trump? ¿Cómo va a ser Biden, su relación con China? ¿Con quién nos vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser un poco la línea conductual de este próximo presidente?
Biden es un presidente de dilatada trayectoria política, más de 40 años en el Congreso, fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue vicepresidente de Obama y en un periodo también complejo como fue la crisis financiera subprime del 2008. O sea, nos encontramos con un presidente con una experiencia sólida política. Ahora, Biden tiene desafíos urgentes, tiene que seguir haciéndose cargo de una pandemia que en muchos estados de Estados Unidos no cede, siguen aumentando los niveles de contagios, de muertos. Tiene que recuperar la economía que se desplomó, sobre todo el segundo y tercer trimestre en Estados Unidos. Recién veía yo las cifras de desempleo en Estados Unidos y nuevamente sobre los 100.000 desempleos. O sea, hay un tema también económico. Pero para todos los otros temas propios de un presidente de Estados Unidos, política exterior, relación con China, relación con los aliados, Biden va a ver muchas energías que va a tener que distraer en cómo recomponer esa sociedad americana, en cómo hacerse cargo de esta política cada vez más polarizada. Lo que yo visualizo es que al menos en la primera etapa, el primer año, Biden va a estar consumido por los asuntos internos de Estados Unidos y por lo tanto va a tener que dejar más bien en un segundo plano todo lo que es su agenda internacional. Este tema, este rol de Trump, sin lugar a dudas va a ser un dolor de cabeza permanente los primeros meses y que va a distraer energía para otros asuntos tan importantes que tiene ese país. Sí, no va a ser un presidente perdedor, en este caso Trump, silente, que se vaya a acostar y echar en su casa, va a estar permanentemente generando ruido. Jorge, te agradezco mucho la conversación y que tengas un lindo fin de semana. Muy amable. Muchas gracias por tu tiempo. Y buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias.